Estábamos, ¿dónde estábamos? No me acuerdo. Acá estábamos. Sí, justo estabas explicando algo que te quería hacer una pregunta, claro. Sí, Eso de que el banco nos pide que le averiguemos la tasa interna de retorno y el BAN, o sea, para eso, actualizar eso, los parámetros. eh, claro, o sea, el banco no tiene nada que ver en realidad, pero lo necesita para asegurarse de que le va a ir pagando el préstamo. Claro. Ah, Sí. ok, Sí, igual esto no es que se hace solamente para pedir un préstamo en el banco. Esto, le digo como ejemplo que puede ser un requisito bancario, en general es un requisito bancario, pero eh, puede que la empresa no tenga que pedir prestado y lo haga igual internamente para saber si le va a alcanzar la plata para poder claro, pero no entendía por qué al banco distribuirlo. ¿Bien? no entendía por qué al banco le podía interesar eso de la empresa si en realidad no, o sea, No, el para, préstamo lo va a tener que pagar igual. sí, pero le interesa saber la viabilidad de la empresa porque hay préstamo. O sea, vos cuando pedís un préstamo, te hacen un estudio, vos tenés que poner un garante, Obvio, sí, 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 sí. que te dan plata así nomás. ¿Ves? Ni siquiera Claro, para los descuentos de documentos te dan así nomás. Así que, bueno, sí, sí, por eso. Pero bueno, puede que uno no tenga que presentar nada al banco, pero sí las empresas lo tienen que hacer. No quiere decir que todo el mundo lo haga, pero estaría buenísimo que sí lo hagan. Las grandes empresas sí, seguro lo hacen. Inclusive esto, para las que cotizan en bolsa, necesitan sí o sí tener toda la evaluación de proyectos. Sí, eso seguro. Bueno, el tema de la TIR entonces pasa a lo siguiente, sí. Eh, yo puedo evaluar un proyecto solo por la TIR o solo por el valor actual neto, o por ambos, pero tienen que coincidir los resultados. O sea, si me da la TIR mayor que la K, quiere decir que el valor actual neto siempre me va a dar positivo. Me va a dar positivo. Ese siempre saquémoslo de lado. Y si la TIR es menor que la tasa que me están pudiendo pagar afuera, digamos, o la que yo quiero ganar mínimamente, quiere decir que mi rendimiento de la inversión es menor, que mi valor actual neto va a dar negativo. Pero como pongo acá, como el mundo financiero no es tan sencillo, estas reglas son iguales solo para ejemplos simples. O sea, para proyectos más bien simples. Hay proyectos que tienen alguna complicación que no me corresponde a mí darlo, así que arréglense con otro, ¿no? Pero lo van a tener que ver, en que no coinciden las reglas del vanilla. Entonces hay formas de salvarlo eso. Dejémoslo ahí, luego vemos lo básico. ¿Cómo calculamos la TIR cuando tenemos más de un flujo de fondos? Y ya no hacemos lo mismo que antes, sacamos la ganancia, o sea, por ejemplo, este ejemplo que era el mismo de antes, ¿no? Con el banco. Yo no sumo esto, que sea 50, 78 mil menos 50 mil, me va a dar 28 mil. 28 mil sobre 50 mil me va a dar una tasa, un porcentaje. Esa no es la TIR. Esa no es la TIR. Eso es cualquier cosa. No es la TIR. Es lo que representa además, lo que gano además, en proporción a lo que me cuesta la inversión. Pero no es la tasa que hace que el valor actual de los flujos de fondos sean igual al costo. Financieramente es otra cosa. Es el mismo criterio que el costo financiero total. Lo mismo, lo mismo. Todo lo que desde el punto de vista del inversor es la tasa, se llama tasa interna de retorno. Está ahí. ¿Por qué no es esa que les decía antes? No puedo sumar y restarle a esto y digo, bueno, ese es el porcentaje. ¿Por qué? Porque no estaría respetando el valor del dinero en el tiempo. Otra vez, esta tasa es como un promedio de lo que resulta de actualizar valores que están en distintos momentos del tiempo. O sea, la tengo que colocar también en cada una en su momento. Una de las simplificaciones que hacemos en finanzas es considerar que esta tasa siempre sea la misma. Eso es una falla de la tasa interna de retorno, que hay que tomarla con pinzas. Es una de ellas, de las fallas. Igual que con el valor actual neto, la tasa es acá,
la estoy usando en todo el proyecto. Y yo qué sé si después no me cambia la tasa acá. Sí, seguramente va a cambiar. Pero entonces se trabaja de otra forma más complicadita que tampoco lo vamos a ver. Pero ojo con eso, acá hay un error, acá es más, no menos. Obviamente es más. No sé por qué me quedo así, pero bueno, corríjanlo. ¿Se puede calcular la TIR sin una inversión inicial? O ¿No? sea, digamos, vos querés calcular la tasa de retorno de la empresa del año, por ejemplo, no podés usar la fórmula de la TIR. No. Tenés que tener una inversión inicial, algo negativo. Como en un préstamo, tenés que tener el valor del préstamo. Si no, ¿cuál es la intención? ¿De sacar el rendimiento en función de qué? ¿Entendés? O decir solamente Claro, agarrar los flujos de fondo y sacar. Pero ¿y en función de qué? Siempre tiene que haber algo negativo. No, no, no. claro, sí, sí, sí. No, yo lo decía, por ejemplo, para saber cuánto está ganando en relación a la inflación, por ejemplo, si vos comparás, si te dan el porcentaje de la tasa de retorno. No, 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 no. Bueno, pero eso lo podés hacer después de que usás esto y sacás la tasa. Y sí, lo podés comparar con la inflación, sí. Sí, de hecho, después vamos a ver un ejemplito con eso. Pero no, no, siempre para sacar la TIR tiene que haber un componente de costo inicial. Entonces, pero Ok, considero que el van es cero, puedo ponerlo, no puedo ponerlo esto, puedo poner los 50.000 del otro lado, 50.000 igual a todo esto, y me queda como cualquier que es lo mismo. ¿No? En vez de poner cero acá, 50.000 del otro lado, y no pongo van. Pero yo sé que el valor de actualmente ahí va a ser cero. ¿Cómo calculo eso? Igual que cuando usábamos costo financiero total. Acá no necesito ninguna tasa, nada, porque la tasa es la que voy a buscar. En funciones financieras voy a buscar TIR. TIR solo, ¿eh? Hay otros tipos de TIR, pero no la vamos a ver acá. Y en valores sí marcan todo, como decía el costo financiero total, marcan todo. No tienen que estimar nada porque yo salí un valor acá y me da 25, supongo que tiene 25,44%. ¿No? Esta es la tasa interna de retorno de esta inversión. Entonces no hay otra forma de sacarla más que usando esta función financiera, o si lo tengo que hacer a mano, lo tengo que hacer con interpolación, acá acuérdense que es positivo más, no sé, interpolación, darle valores a la I para que pasarlo de otro lado, que se dé la igualdad. Así lo hacíamos nosotros cuando teníamos Excel financiero. Bien, entonces, fíjense, 25,44 es mayor que el 20. Si yo hubiese usado una K del 24%, la TIR, o sea, el retorno de esta inversión es mayor que este 24. Ya con eso, con esa comparación, digo, bueno, sí, es buena la inversión. Al mismo tiempo, cuando hice eso, me dio positivo el valor actual neto. Si me dio positivo el valor actual neto, también quiere decir que es buena la inversión. O sea, se apoyan las dos decisiones, las dos formas de evaluarlo, de evaluación. Ahora, si yo hubiese tomado una tasa de costo de capital del 30, supónganse, los bancos me están dando un 30%, y el retorno de mi inversión con estos flujos de fondos me da 25,44, quiere decir que me va a rendir menos de lo que el banco me está dando. Siempre bajo el supuesto de que se mantengan las tasas hasta el final y que no varíen. Ese es el problema que después hay que modificar. Pero me está dando menos de lo que me pueden dar en otra inversión. Y eso también se refleja en el valor actual neto, que con esta tasa me daba negativo. Coinciden los criterios de decisión. Ahí. Ya les decía, cuando los flujos de fondos son muy raros, o estoy comparando cuando comparo en general dos inversiones y tienen flujos de fondos muy raros, a veces no coinciden los dos criterios. Pero eso no lo vamos a ver. ¿Se entendió de qué es la TIR y qué es el BAN? ¿Alguna duda? Si alguien tiene una duda, pregunten ahora. si uno lo hiciese. No, nada. Porque iba a hacer una pregunta
pensando en la TIR con la fórmula de Albán, así que no. La TIR con la fórmula de Van es la fórmula que está acá, digamos, poniendo Van igual a 0. Porque Claro, claro, pero yo iba a preguntar si vos lo haces suponiendo que quisieses hacerlo a mano y no con el Excel, y vos vas cambiando la tasa, y vas poniendo la tasa suponiendo que va a subir un 5% por mes la inflación, por ejemplo. No, porque claro, estarías usando... No, no, porque lo que tenés que despejar es la tasa, o sea que no hay forma claro, de despejar distintas tasas. Por eso, ¿qué pasa con la TIR? Se toma como un punto de referencia para comparar con otras inversiones. Si yo estoy evaluando esta y otra más, y esta me da, no sé cuánto me da acá, el 25,44, y la otra me da el 29, entonces yo voy a elegir la otra porque me da mayor tasa interna de retorno. Pero, ojo, esa tasa interna de retorno no es la que realmente voy a ganar cuando termine toda la inversión. No es la que realmente voy a ganar cuando se termine toda la inversión. Déjenme hacer el ejercicio 3 y eso lo aclaramos al final, después, antes de que termine, aunque sea estos 40 minutos. Hagamos esto. Les quiero mostrar cómo se hace en el Excel. Igual yo ya lo pasé acá. El ejercicio 3 de la página 174. Entonces yo puse así acomodadas las cosas, en una columnita las fechas y en otra columnita los flujos de fondo, ¿no? Las fechas tienen que estar así, con barra, de esta forma. Igual escriban como le escriba el Excel, se los va a poner así, de esta forma. Este es el año 2015, no importa, pero tenía que poner un año, porque si no, no se los toma. Y fíjense, acá, esta es la inversión inicial. Bueno, inversión inicial, aunque no parezca así. Inversión inicial, es inversión inicial. Y esto es el flujo de fondos 1, el flujo de fondo 1, este es el flujo de fondo 2. O sea, acá hay un gasto o algo que se tuvo que poner plata de más, por eso me da negativo, o que los gastos superaron a los ingresos. Entonces es un caso que tiene positivos y negativos. Y este es el costo inicial, la inversión inicial. ¿Cómo hago cuando están en distintas fechas? Porque fíjense, este está el primero del 3, el primero del 4. No hay primero del 5. Hay primero del 6, no hay primero del 7 y hay primero del 8. No están equidistantes, no forzosamente tienen que ser equidistantes. Si yo esto lo tengo que hacer, y esto lo van a tener que hacer en bonos, así que viene bien aprenderlo ahora, ¿no? Si esto yo lo tuviese que hacer a mano, acá, tenemos una nueva. Esto lo voy a minimizar. Si esto yo lo tuviese que hacer a mano, tengo que contar días. O sea, ya acá tendría que poner 60.000 es igual, o sea, el valor actual neto es 0, pero es lo mismo poner la inversión inicial de este lado es igual al valor actual de los flujos de fondo. 10.000 por 1 más la TIR, que es lo que tengo que calcular, la tasa I, que la llamamos TIR, pero ¿a qué momento? Al momento que estoy evaluando la inversión, al 1 del 3, que serían 30 días. Supónganse que todos los meses son de 30 días. Y esta TIR la considero anual. Siempre el resultado de la TIR en general se pide que sea anual. Entonces tendría que poner 30 sobre 365. Acuérdense siempre tasas. ¿Por qué 365? Porque con la TIR se usa el 365. Así es la cosa. Más los otros, menos, porque no es más, es menos. Digo, buscar una goma. Menos los 15.000, porque ese es negativo. Dividido 1 más la TIR, qué sé yo. Acá abajo va 365, porque son los días del año, los días de la tasa que tengo adentro, que quiero que sea anual. Y ese está separado por 3 meses, del 1 al 3 al 1 al 6, 90, acá. Más el otro, que son 80.000, dividido 1 más la TIR, de abajo 365. Y arriba, ¿cuánto tiempo hay? Desde el 1 del 3 al 1 del 8. Son 5 meses. Pónganse que son todos de 30, 150.
Bueno, estos son 3 flujos de fondo. Supónganse que tienen 30 flujos de fondo, 300 flujos de fondo. Voy a hacer esto a mano. Igual, ¿cómo despejo la TIR de acá? Bueno, entonces esta función, la función que nosotros usamos antes, bueno, acá para hacer la TIR, pero si yo quiero hacer el valor actual neto, el esquema sería estos 60.000 negativos de este lado, más todo esto. Y veríamos cuánto da el BAN. Esto es para calcular la TIR, pero para calcular el BAN, ¿qué tendría que hacer? BAN igual menos 60.000 más todo esto. Con la tasa acá, la tasa que yo estoy usando como tasa acá, que en este caso era un 25%. Eso sí se puede hacer a mano, pero si son 3, todo bien, pero si no, o sea, el BAN sería igual a los menos 60.000 más todo el valor actual de todo esto, o sea, el valor actual de los flujos de fondo, pero con una tasa acá igual al 25%, porque es el dato de la... Pondría acá abajo 25, 25, 25 y haría los cálculos. Lo puedo hacer a mano, pero sin laburito. Muy bien, entonces, ¿cómo calculamos esto? Esto ya lo hice acá, pero lo puedo hacer acá. Vamos a una función que es divina, porque la van a usar en bonos y en todo lo que tengan que ver con flujo de fondos que no están equidistantes, que se llama BNA no per, BAN no periódico. Y acá sí me saca el valor actualmente directamente. Esas cosas de la vida. La tasa que se utiliza, sean flujos de fondos mensuales, bimestrales o así, que no son equidistantes, la tasa que yo tengo que colocar siempre tiene que ser anual. Siempre tiene que ser anual. Porque así está estructurado, porque como puedo tener meses, bimestres, trimestres, todo en uno, ¿cómo van? ¿Cuál van a elegir? No, se usa el anual. Y en valores se marca todos los valores, todo el rango de valores. Y en fechas, puestas así, se marcan todas las fechas. Si están mal puestas las fechas, va a tirar error. Y acá abajo ya me va a dar el valor actualmente, ¿no? Quiere decir que no tengo que hacer todo ese cálculo horrible a mano de valor actual, de poner los exponentes, de todo. Está genial. Y esto sirve después para evaluar bonos, que es una de las inversiones que nosotros vamos a ver. ¿Cómo saco la TIR? Y bueno, por suerte también tenemos una función financiera que se llama TIR no per, no periódica. Esto de no per quiere decir que no son periódicos, no son todos periódicos, no son todos el mismo periodo. Valores, listo, marco los valores. En fechas, marco las fechas. Esto no importa el orden que tenga la columna, ¿no? Estimar, si ya me sale algo, no estimo nada. Si no, pongo cualquier cosa, 2%. Acepto, listo, ya me dio. El valor actual neto me da positivo. Por lo tanto, la tasa interna de retorno me tiene que dar sí o sí mayor que esta tasa acá y me da, si no, algún problema hay. Pero en este caso, especialmente, que yo no lo puedo hacer a mano porque tendría que hacer interpolación y un montón de cosas, está genial tener esa función TIR no periódica, para poder sacar el porcentaje de la tasa de rendimiento. ¿Entendió esto? ¿Cómo se hace? Igual ustedes lo vuelven a mirar, esa ventaja. Pero era esto, acá lo que tenían era ingresos y egresos y acá los flujos netos. Por ejemplo, acá tenían un cobro y una inversión, entonces el cobro, no, digo, en esta fecha tenían cobro de inversión, 45 menos 60, por eso me quedaba acá negativo. Esto es una construcción simple de un flujo de fondos. Y bueno, esto es lo que da el BAN y lo que da después la TIR, no lo tengo hecho acá, está hecho acá. Así que mírenlo. Y en este mismo archivito yo tengo unos supuestos. ¿Qué son los supuestos? Primero, esto ya está hecho si no perdemos mucho tiempo. Verificar, acá es la verificación de lo que es el valor actual neto. Póngase este flujo de fondo. Tengo 8.000 de costo inicial y estas son las ganancias, todas ganancias futuras por 4 años. Tengo una tasa anual, supongamos que son años, ¿no? No dice, pero una tasa anual del 18% anual, que es la que quiero ganar como mínimo. ¿Por qué? Porque
me están dando eso en otro lado, bueno, quiero ganar mínimo esto. Saco el cálculo con el Excel, como les expliqué antes, y me da un BAM positivo de 335,35 en pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando termine los 4 años yo voy a tener una ganancia de 335 pesos en esta inversión. No. Eso es el valor de la ganancia al día de hoy. ¿Cómo lo verificamos? Si yo llego todo al final, supónganse que llego todo al final, pero siempre respetando el valor del dinero en el tiempo, digo, bueno, estos 8.000, en vez de invertirlo acá, los hubiese invertido al 18% en un plazo fijo por 4 años. ¿Cuánto llegaba a tener? Esto llegaba a tener. ¿Ven acá arriba el cálculo? ¿Se ve, no? O sea, hacía 8.000, que son 8.000 pesos así en valor absoluto. Por eso le puse un menos adelante, para que no me quede el negativo. Por 1 más interés compuesto. Por 1 más 18% a la 4. ¿Sí? Estos 8.000, si yo los colocaba en un banco al 18%, me daba 15.510. Si estos valores también los voy invirtiendo al 18%, que es lo que les pretendo que me dé la inversión, tengo que hacer, bueno, ¿cómo tengo que hacer? Valor final de estos 4 flujos de fondo. Valor final. ¿Yo puedo usar la fórmula de BF, valor final, si son todos distintos? No puedo. ¿Se acuerdan la fórmula de valor final? La función BF, ustedes hicieron ejercicios con eso, esta de valor final, tenía que poner tasa, número de periodos, pago, pero el pago era uno solo porque se suponía que siempre es el mismo. Sirve para flujos de fondo constantes. 10 minutos. Estos no son constantes. Cuando no son constantes, ¿qué hago? Puedo sacar el valor actual por la función BNA, valor actual, y capitalizarlo hasta acá. Eso es lo que hice. En síntesis, no importa esto. Yo no le voy a tomar ejercicio de esto ni nada. Ustedes después lo pueden hacer en su casa solos y lo verifican. Y si yo todo esto lo llevo, si quieren, 1 por 1 hasta el momento 4, me va a dar 16.160. En síntesis, si yo hago la diferencia, el valor final de los flujos de fondo menos el valor final de la inversión inicial, me queda una diferencia neta al final, una ganancia de 650 pesos. Eso no era el valor actual neto. ¿Por qué? Porque el valor actual neto es esta ganancia, pero actualizada al momento cero. Si ustedes entran acá, ¿qué queda? Esta 365, puedo poner dividido 1 más 0,18 a la 4, o lo actualizo a la menos 4, lo mismo. Actualizo 4 años. Y ahí sí, ¿ven? El valor actual neto es eso, es la ganancia que se obtiene al final actualizada. Para que se entienda, y que como a mí no me gusta en realidad darles algo y digo, bueno, esto es así, el valor actual neto es esto, es el número que resulta, chao. Un valor, listo, peso, si es positivo tal cosa, si es negativo tal cosa. Es muy de, no sé, es como recitar las tablas. Yo quiero que entiendan qué significa esto. Yo no les voy a tomar eso, la verdad, no se lo voy a tomar. Pero se entienden mejor los temas, cualquier cosa que yo les pueda preguntar, si uno profundiza un poquito. ¿Y qué pasa con la tasa interna de retorno? La tasa interna de retorno resulta ser la que, por ejemplo, en este flujo de fondo, ¿no? Saco los cálculos con la función TIR, perfecto, son todos iguales, esto de casualidad, no pasa nada. Saco los cálculos con la función TIR y me da un 19,86%. Ese es el rendimiento de esta inversión. Gasto 9.000 pesos de entrada. Eso quiere decir que yo todos los años realmente voy a ganar un 19,86%. Esto les va a servir para evaluar bonos, por ejemplo. Que les dicen la tasa de rendimiento del bono, la TIR, y uno lo tiene que tomar con pinzas, la verdad. ¿Quiere decir entonces que esta inversión me dé esto? Y el único caso en que la inversión me dé realmente 19,86 todos los años es que yo cada vez que cobre estas ganancias, las reinvierta en algún lado al 19,86. Yo tengo que encontrar un lugar donde me den el 19,86
todos los años para reinvertir estas ganancias. Supónganse el otro caso extremo en que yo estas ganancias no las reinvierto en nada. Hago esta inversión, la empresa cada vez que gana la plata cada año, un caso muy utópico, ¿no? En vez de, la guarda bajo el colchón. La guarda bajo el colchón, 3.000, no le invierto en nada, acá tengo otros 3.000. Bueno, al final del quinto año tengo 15.000 pesos. Nada más. Supongamos que no nos importa ni inflación ni nada. 15.000 pesos. Es el caso extremo. ¿Cuánto gané entonces si yo no reinvertí nada, a nada? Y bueno, hago la diferencia entre 15.000 y 9.000, que son 6.000 pesos, lo divido sobre 9.000 y me da esto, 10,76. O sea, digo, invertí 9.000, gané 15.000 y al final, en total, entonces de más, gané 6.000, ¿no? 6.000 pesos. Esos 6.000, comparados con los 9.000, dividido los 9.000 que había gastado, entonces voy a tener, bueno, me va a dar un rendimiento de 5 años. Ese rendimiento saco el mensual, bueno, acá le hice con interés compuesto, con una equivalencia de tasa, saco la equivalencia de tasa de una tasa anual, no importa, la cuestión es que me da un 10,76, mucho menos que la TIR que me había salido al principio. O sea, si yo no reinvierto los flujos de fondos a esta tasa, me va a dar menos si no hago nada. Si los reinvierto a una tasa menor que esta, quiere decir que mi rendimiento final va a ser menor que el 19. Si los reinvierto a una tasa mayor que esta, mi rendimiento final va a ser mayor. Entonces, la TIR es una tasa de referencia que me sirve para comparar con otros rendimientos de otras inversiones. No lo tengo que tomar como que realmente a rajatabla yo voy a ganar el 19% anual. Todo depende de lo que haga con los flujos de fondos. ¿Entiende? Entonces, la única forma que la TIR sea la verdadera tasa de rendimiento es que yo tome cada vez que tengo una ganancia, cada ganancia las reinvierta a esa tasa. Cosa que es imposible. Dificilísimo encontrar la misma tasa. ¿Entienden? Entonces, más bien la tasa de referencia. Se hacen otros cálculos al final, o se puede proyectar, digamos, tasas de reinversión para tener hoy más o menos un acercamiento de cuánto va a ser la TIR verdadera. Eso se llama TIR modificada, que nosotros no lo vamos a ver acá. No lo vamos a ver acá, pero sí lo van a ver en la administración. Cálculo, ¿no? Cualquier cosa me preguntan en el futuro. Si no, voy a estar muy viejita y no voy a tener memoria de nada. Terminen. No, ustedes van a estar bien, pero en un año más yo no sé, mi cabeza. Bueno, la cuestión, ¿se entiende eso? ¿Se entendió? ¿O estoy yendo muy a lo loca? Ah, sí, se entiende. ¿Sí? Te hago una pregunta. Sí. Viste que en el libro, y como acabas de decir, la TIR es efectiva si reinvertís tanto la ganancia como las pérdidas de cada año, sería. Sí. ¿Qué sería reinvertir una pérdida? Para hacer el cálculo también hay que poner las pérdidas, porque cuando vos haces valor final o algo por la reinversión, eso se le resta a las ganancias. Claro, cuando tenés ganancias es fácil pensar cómo las reinvertís, pero ¿qué sería reinvertir una pero pérdida? llevarlo al final, la pérdida no la estás reinvirtiendo, la estás restando de la reinversión de las ganancias. Es difícil de ver. Okay. Tenés que hacerlo figurar, porque si no, no queda restado eso. De alguna forma, figurar no es una reinversión, sino es una desreinversión, una cosa así. Claro. Okay. Bueno, y después, ahí rapidito, les muestro esto, qué pasa con la inflación, ¿no? En realidad muchos hay dos opciones de hacer los flujos de fondos. Yo puedo calcular los flujos de fondos considerando la inflación o no. Si yo no considero la inflación, lo que puedo hacer una vez que me dio la TIR, acá calculo la TIR común, así, listo. Saco la TIR. Y, por ejemplo acá, ¿no? Yo tengo una inflación proyectada, ojalá, del 16% anual. Y una tasa aparente del 30% anual.
con la que se hacen los cálculos del valor actual neto y todo demás. Y la real, entonces, si yo hago el cálculo con la fórmula esta de Fisher que vimos en inflación, resulta que la tasa real es el 12,07%. Yo puedo trabajar con esta tasa real o sin inflación, sin considerar la inflación. Entonces, por ejemplo, si yo saco la TIR, me va a dar esta. Y si saco la TIR real, considerando esta inflación proyectada, me va a dar 15,65. Pero, si yo hago todo el cálculo sin inflación, me va a dar exactamente lo mismo. En realidad, le aplico la inflación a los flujos de fondos y utilizo una tasa aparente, si yo le aplico la inflación a los flujos de fondos y los descuento con una tasa aparente, como esta de 30%, me daría el mismo BAN que si yo no aplico la inflación y actualizo todo a una tasa real. A ver, es medio difícil de entender. Depende de la tasa que utilice, puedo sí o no utilizar la inflación. Si yo no uso los flujos de fondos inflacionados, entonces la tasa que voy a poner abajo va a ser la tasa real. Y me va a dar el mismo resultado que si yo uso los flujos de fondos con inflación, o sea, cada uno le aumento, como puse acá, los deflaciono, ¿verdad? Como que estos tienen inflación metida, estos no tienen inflación metida, le saco la inflación. Le saco la inflación, o sea, le actualizo le saco la tasa de inflación. Estos serían los flujos de fondos nominales, sin inflación. Si yo hago esto y lo calculo con una tasa real, me va a dar lo mismo que si hago esto y calculo